El placer de viajar. Con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Kelu Robles. Carmelo Jordá. Muy buenos días, tardes, noches o lo que sea cuando nos estéis escuchando. Bienvenidos a un nuevo episodio del placer de viajar, que es, obviamente, es que casi no hace falta ni decirlo. Claro. Pero bueno, lo vamos a decir de todas formas. El mejor podcast de viajes desde que el 3 de febrero de 1557 se acabó de construir la casa-palacio que el emperador Carlos V se había hecho junto al monasterio de Yuste, en la que, por cierto, el pobre hombre solo duró año y medio, más o menos. Sí, pobre, con lo bien que eligió el sitio para retirarse y lo poco que le duró el retiro, que como ya sabéis y ya habréis imaginado todos, va a ser uno de los destinos de los que vamos a hablar en este episodio del podcast, que va a ser muy de monasterios, porque además del de Yuste, iremos también al de Guadalupe, que está bastante cerca. Y luego tú, Carmelo, nos llevas a un viaje muy especial. Pues sí, en la segunda parte nos vamos a otro sitio que me gusta muchísimo, en el que del que hemos hablado ya aquí alguna vez, y en el que vamos a seguir nada más y nada menos que la Gran Ruta Suiza, que tiene un nombre, no me dirás que no es una cosa así como rimbombante, pero la verdad es que es una forma muy bonita de conocer ese país, de viajar por esos paisajes tan espectaculares y por esas ciudades con encanto, y me apetecía contarlo, porque además ya sabes que a nosotros estos viajes de, ¿cómo se llama? Fly and Car, sí, que queda ahora así como muy moderno, nos gustan mucho. Sí, además es que lo de Gran Ruta Suiza suena como viaje de superestrellas. Pues bueno, y tanto. Es que fíjate que de hecho yo lo conocí porque hicieron un anuncio en el que salían nada menos que Anne Hathaway y Roger Federer, guapísimos los dos, claro, una cosa así, y que era muy divertido, muy gracioso. Así que si alguien quiere, cuando acabe por supuesto de escuchar el podcast, aquí las cosas por orden, meterse en YouTube y buscarlo, que lo haga, que está muy bien. Guapos eran, pero graciosos, Carmelo. Si nos hubieran llevado a ti y a mí, veríamos a ver quién es más gracioso. Hombre, pues nosotros habría sido más aquello, joviales por lo menos. Aquello habría sido mucho más divertido, pero no, la verdad es que tenían su guasa también. Kelu, como siempre, ¿qué te parece si empiezas contándome dónde está Guadalupe? Empezamos por Guadalupe, por ejemplo, sí, y ya de paso, pues un poco cómo es. Vamos a la provincia de Cáceres, concretamente al sureste, a uno de los pueblos más visitados de Extremadura. Allí vamos a encontrar seguro a muchísima gente, muchísimos viajeros y a muchísimos peregrinos que van a ver a la Virgen Morena. Con mucha pasión, no solo en España, sino casi diría, y sobre todo en América. Sí. Hay mucha gente de todo el mundo que va a verla. Estamos hablando de un pueblo precioso, con un casco histórico empedrado, con una imagen muy impactante. Es un pueblo de muchas casas blancas, otras de piedra, que sobre todo mantiene una arquitectura popular serrana intacta y muy cuidada, con calles empedradas y con una imagen. A mí me sorprendió muchísimo la imagen que me encontré cuando ya dejas el coche fuera en uno de esos parkings disuasorios, pues ya entras andando al casco histórico y por la calle Gregorio López asoma de fondo ese monasterio enorme en una callejuela peatonal, plagada de cafeterías, de restaurantes, de tiendas de souvenir, lógicamente porque hay muchísima gente que vaya a pasar el día y entonces pues los locales también aprovechan esa vía y sobre todo con esos balcones también de forja, una arquitectura muy muy bonita. O sea que independientemente del elemento más famoso de Guadalupe, el pueblo en sí merece también una visita. Y que es muy famoso porque, como has dicho ya, es muy grande, es muy bonito, eso nos lo contarás un poco más adelante, pero porque ha tenido un papel en la historia fundamental, pero ya no en la historia de España, en la historia del mundo. Claro, es que fue en el Real Monasterio de Guadalupe donde los reyes católicos se reunieron con Cristóbal Colón en enero de 1492 para preparar su viaje a las Indias. Fue allí. No fue la primera audiencia que tuvo él con los monarcas, pero sí fue esta es la que comento, en la que le ofrecieron su apoyo, es decir, el dinero para hacerlo posible, todo su apoyo para que fuera a las Indias y, bueno, para descubrir lo que luego todos sabemos, un nuevo continente. Se cree que aquella reunión tuvo lugar en la sala capitular del monasterio y de ahí salió Colón con ese dinero suficiente para poder construir 2 de las 3 carabelas con las que cruzó el Atlántico. Pero luego es que Cristóbal regresó en más ocasiones a Guadalupe. Una de ellas, tras su segundo viaje a las Indias, fue donde regresó con varios indígenas a los que llevó al monasterio para que fueran bautizados. Y esa pila bautismal en aquel entonces estaba en el interior de la iglesia, pero hoy se puede ver frente a la fachada del famoso monasterio. Y bueno, en el interior también del monasterio tenemos que hablar de otro punto donde se recuerda este hito histórico, la hospedería de Guadalupe, porque ahí hay una pequeña escultura que recuerda la relación de Colón con esa población extremeña. Una tierra, como ya hemos hablado muchas veces, de descubridores
seguidores y de gente hecha pa'lante. Que... Es cierto, lo contamos esta misma temporada, hicimos un especial sobre eso. Me vas a dejar hacer aquí un pequeño después histórico, que ya sabes que a mí me gusta, que la gente piensa, pobres indios, les llevaron a bautizar como si fuese un castigo. Y, hombre, desde nuestra mentalidad hoy en día es difícil entenderlo, pero desde la mentalidad de aquella época, realmente era como apreciarles, era realmente darles la consideración máxima que podías darles, que era efectivamente seres como nosotros que debían, por tanto, estar bautizados pues, para garantizar que su alma fuese al cielo como la de cualquiera de nosotros. Es una cosa bastante interesante porque además yo creo que es el único país conquistador en la historia que se ha preocupado de esas cosas. Y eso, hombre, es decir, pues oye, está bien decirlo, que éramos los únicos que nos preocupábamos tanto de los indios, más allá de que luego pasaron cosas, que seguro que pasaron y que hubo desgracias y excesos y todo, pero nos preocupábamos tantos de ellos como para darles bautizo, que entonces era lo más importante que podías darle a alguien. Sí, está muy bien el apunte y además ya lo hemos comentado eso aquí otras veces, que también hay que contar todo de la historia, sus partes pues más buenas y sus partes más malas. Oye, una de las cosas que nos dejó ese viaje de regreso de Colón fue esa, y hoy se recuerda efectivamente con mucho cariño. Son muchos de Latinoamérica los que vienen y ven esa pila bautismal y bueno, comprueban todos los rincones del monasterio de Guadalupe con esa parte positiva. Cuéntanos un poco, porque me enrollo yo aquí con las cosas históricas y se nos pasa a contar cómo era el monasterio, así que dale. Sí, vamos a poner un poco la imagen del monasterio de Guadalupe, que seguro que habéis oído hablar de él, porque es impresionante, de 1330, elevado inicialmente por Alfonso XI, que quería un monasterio fortificado, y es una de las primeras razones por las que la proporción entre el tamaño del pueblo y el tamaño del monasterio no es muy relativa. El monasterio es enorme para el tamaño de Guadalupe y tiene una mezcla de estilos también que lo hace muy llamativo. Hay mudéjar, barroco, renacentista, gótico, neoclásico, por aquello de que cuando las cosas se van construyendo, se van alargando en el tiempo, se van remodelando, pues aparecen todos esos estilos que entran en las modas de cada momento dado. También porque de repente, yo que sé, en un momento dado había dinero y hacían algo y entonces pues lo hacían como se hacían las cosas en esa época, que tiene cierto normal, porque además eso la gente tampoco lo sabe. Muchas veces casi se había perdido los conocimientos artesanos necesarios para poder hacerlo como en la época antigua. Claro. Al final tenían que reinventarse también en eso. Dentro del monasterio, yo recomiendo hacer la visita guiada por también recalar en toda la historia que cuenta el monasterio, tanto lo arquitectónico, artístico como histórico de lo que estábamos contando. Ahí, además, eso nos va a permitir visitar el claustro renacentista que hay en el interior, que también es precioso. Y sobre todo, una de las tarjetas, digamos, de visita iniciales que vamos a encontrar cuando vemos ese monasterio es su gran escalinata, que lo eleva en un alto, porque a partir del monasterio hacia más adelante las callejuelas suben ligeras cuestas. Estamos hablando de una parte del pueblo en cuesta, y lo va a ubicar en un lugar que ya para la foto, con lo que comentaba antes, esa imagen a la entrada de la plaza de Santa María, antes de entrar en el propio monasterio, con su fuente central, con toda esa arquitectura que lo rodea. Y sobre todo luego también lo que vamos a encontrar dentro. Hablaba antes de la Virgen Morena, la Virgen de Guadalupe. Se hizo muy famosa en parte porque se salvó de la confiscación de los moriscos y luego porque la imagen de esa Virgen Morena la exportó también Colón por Latinoamérica y ha sido replicada en Latinoamérica en muchísimas iglesias, en muchísimos templos, y eso ha hecho que muchísimos latinoamericanos le rindan mucha devoción y quieran y deseen venir al monasterio de Guadalupe a casarse, a llevar a los niños a bautizar, a visitarlo, por supuesto. O sea, que le tienen muchísimo cariño porque digamos que es una de las originales, de las primeras, de las que... Y es muy pequeñita, me hace mucha gracia porque cuando la vi uno siempre se imagina igual una imagen más grande, que ocurre como muchas veces en estas cosas. Pero pasa también lo contrario, porque la Virgen del Pilar, por ejemplo, me viene a la cabeza y es también muy pequeñita, está ahí encima del pilar, obviamente, pero la imagen en sí es muy chiquitina. Sí, pero bueno, está muy bien, está muy curioso de verdad verla, además en ese altar mayor que es espectacular, barroco. Y luego una curiosidad, dentro del propio monasterio hay una
una hospedería que sigue en activo, es un hotel, así que imagínate si vas a Guadalupe poder hospedarte ahí, lo que es dentro del recinto del monasterio, pues me parece una ocasión espectacular. Sí, la verdad es que eso sí que es lujo y no Sí, lo que sí. traen otros sitios. Es historia, sobre todo. Historia Oye, viva. ¿alguna cosa más que ver por allí, por Guadalupe? Pues justo, muy cerquita, y hablando de alojamientos históricos, un poquito más arriba del monasterio de Guadalupe está el Parador de Turismo, que fue un hospital del siglo XV, así que estamos hablando una vez más, cuando se trata de paradores de turismo, de un monumento histórico en el que nos podemos alojar. Si no podemos o vamos a pasar el día, yo sí que recomiendo visitar el patio interior, que es muy bonito, con esos naranjos, limoneros, tomarnos algo, que a mí me gusta mucho también en paradores cuando uno no puede alojarse por lo que sea, pues oye, entrar, tomarse algo y disfrutar de un monumento como el que podemos tener en este lugar. Y luego, en Guadalupe me sorprendió mucho encontrar que hay un Belén todo el año. Y es un Belén gigante, es enorme. Puedes ver escenas, pues las típicas escenas de un Belén durante todo el año. Y bueno, pues está siguiendo un poquito más arriba por el pueblo. Está en el patio, eso sí, de una casa particular. Así que sí que hay alguna indicación en las calles para encontrarlo, pero si no, hombre, pues existe una cosa que es preguntar. El GPS tradicional, que nos va a dar toda la solución. Los paisanos te indican. Pero es un Belén, digamos, que no sé, ¿pagas algo por verlo? ¿Lo tienen allí porque sí? Sí, ellos te dicen que, hombre, la voluntad siempre es bienvenida. O sea que, bueno, pues dejamos ahí alguna cosilla y así lo pueden seguir manteniendo, que ya que hacen ese esfuerzo por su parte y esa dedicación, es que el mundo de los belenistas es un mundo aparte, ¿eh? Tendríamos que hacer ya para una Navidad, porque en el mundo de las asociaciones de belenes en España hay una afición increíble y hacen un trabajo... Lo apuntamos para el año que viene, pero te acordarás que hicimos también un especial de cosas navideñas en Galicia, en el que hubo hablamos de varios belenes y cada uno era distinto y está muy bien. Así que la gente, si lo busca por ahí, todavía lo podrá encontrar. Sí, hay por toda España. Vamos a la segunda parte de tu viaje y vamos, por tanto, a la comarca de Yuste. ¿Cómo es? Bueno, estamos hablando de una de las huertas de Extremadura. Nos tenemos que ir, en este caso, a Cáceres, a la comarca de La Vera. Y claro, si uno dice La Vera, enseguida le viene a la mente el pimentón de La Vera. Pero es que no es solo el pimentón de La Vera, toda esa huerta, esa frutería, más que huerta en este caso, se produce gracias a que está muy cerca la Sierra de Gredos, que protege a esta comarca de los fríos heladas del norte y alivia también el calor del verano, o sea que hay una temperatura que a nivel ecológico viene muy bien. Y bueno, pues me pareció genial, una comarca increíble para recorrer tranquilamente en coche, hay muchísimos pueblitos, pero claro, hoy me gustaría recordar Yuste, porque es un pueblo además con una historia increíble, muy pequeñito, más pequeñito que Guadalupe, si mal no recuerdo, y además con una visita que nos va a servir como enlace antes de ir. Una es al Museo del Pimentón de La Vera, donde te van a explicar cómo se produce a nivel tradicional, minuciosamente, ese secado de los pimientos y cómo se elaboran esos botecitos que luego nos podemos llevar a casa. Y por otro lado hay un centro experimental contra el paludismo. Carmelo, ¿cómo te quedas con este titular? El primero de España. Pues te voy a decir que yo a estas alturas pensaba que ya lo habían experimentado todo con el paludismo, pero bueno. A ver, esto tiene un enlace con lo histórico, porque esta enfermedad has llevado durante siglos a castigar a la gente de esta zona y de hecho fue la causa de la muerte del mismísimo Carlos I de España, V de Alemania. Porque todo el mundo se piensa que se murió de gota, pero no, estaba bastante fastidiado de la gota, pero sí, murió estaba de paludismo. muy fastidiado. Y bueno, la contrajo desgraciadamente en el monasterio de Yuste, que fue donde el monarca se fue a pasar sus dos últimos años de vida. Es un lugar que hay que visitar y a mí me encanta. ¿Cómo es el monasterio? Cuéntanos. Porque yo no lo conozco, ¿eh? Fíjate que yo ninguno de los dos sitios he estado. Mira que ya tengo delito, pero ¿qué le vamos a hacer? Yo hice una visita guiada y aprendí mucho del monumento. Me encantó porque mezcla mucha historia e historieta, y digamos historieta en otras cosas que yo he nombrado otras veces, como son los culebrones reales, esos detalles escabrosos de su vida personal y que se traducen en sus objetos personales, en reproducciones, en ver sus estancias. Y bueno, el monasterio de Yuste, por cierto, es de 1409, es anterior a que cuando fue Carlos I a vivir allí.
Él luego hizo una ampliación, una gran ampliación porque tenía un séquito de 60 personas. Entonces él no le valía lo que había allí. Pero era poco, ¿eh? Quiero decir, fíjate lo que es curioso, que era, digamos, se retiró así como en un plan muy modesto. Pero, sí, eso es verdad. Que era el hombre más poderoso del mundo. Eso es verdad, que siempre se comenta eso, que sus últimos años llevó una vida muy modesta para lo que podría ser. Entonces, ¿qué se conserva del monasterio? La iglesia, el claustro gótico del siglo XV, es decir, esa parte más antigua es esa, y luego lo que vemos hoy de su aspecto actual es de 1556, aunque también ha habido alguna remodelación, lógicamente, para que podamos visitarlo en condiciones. Y allí llegó donde, pasó los 2 últimos años de su vida y donde recibió sobre todo también visitas tan sonadas como la de su hijo, ya coronado, Felipe II. Y hay una cosa que tienen en común las estancias que veremos de uno y otro, tanto en el Escorial, posteriormente de Felipe II, como aquí en este lugar, en el Palacio de Yuste, y es la alcoba donde descansaba, padeciendo esa gota que decías. Me llamó mucho la atención, y esto creo que ya lo he comentado, pero lo voy a repetir. Lo pequeña que era la cama en la que dormía Carlos I. Entonces yo pregunté si se debía a que esto que decían de que eran más bajitos entonces. Y decían, pues en realidad no eran mucho más bajos que ahora las personas de entonces. Lo que pasa es que como se alimentaban tan mal, comían tanta carne de caza, pues todas las carnes para cenar, tan fuertes, tenían muchísimo reflujo. Entonces no dormían tendidos nunca. Siempre dormían sentados, medio recostados, con un montón de cojines y por tanto no necesitaban una cama tan grande, que además tendrían que calentar. Con lo cual, lo práctico era hacer camas más pequeñas y poner todos estos cojines que podemos ver hoy en día, y donde a mí me gusta también pensar que Carlos I veía un Netflix cada noche y sustituyamos Netflix, como era tan devoto y no se podía levantar prácticamente, lo que veía era misa desde la cama. Él ideó un ventanuco, que esto también ocurre en el Escorial, donde podía asistir a misa y así pues no faltara ninguna durante el día, también cuando él estaba pues mal y ahí en su alcoba, ¿no? Y en su cama. Cuéntanos alguna cosa más que recuerdes de Guadalupe, de los alrededores o del propio monasterio, no sé, que lo tengas en la memoria de tu viaje. Me llamó mucho la atención que hay una placita así muy pequeña, muy coqueta, la Plaza Ovalada la llaman, la Plaza Ovalada de Juan de Austria. Y es una curiosa plaza semicircular que en lo arquitectónico está porticada, hay varias casas serranas de nuevo, con soportales, y entre esas casas está la casa Jeromín, que esto lo descubrí yo allí. Yo no recordaba que Jeromín era don Juan de Austria, hijo ilegítimo del emperador Carlos I, que cuando conoció, dicen que claro, él fue de pequeño, ¿no? Acompañado, le llevaron al niño a conocer antes de que se muriera a su padre, que él pidió que quería verlo. Y cuando fue, se quedó en esta casa, que hoy también se puede visitar, creo que es un edificio público, está en esta plaza, en la plaza de Juan de Austria, la casa Jeromín. Y bueno, pues yo, por cierto, también hablando de El Escorial, me encanta el sepulcro de Juan de Austria del Escorial. Ah, pues de ese yo no me acuerdo, fíjate. Sí, es en piedra y le muestra, siempre dicen que era un hombre muy guapo dentro de la familia real de ese momento, que tampoco es que eran sinceramente muy agraciados. Juan de Austria, al llevar igual más mezcla en los igual genes, no, seguro. pues era una persona muy apuesta, y el sepulcro le reproduce su rostro con una espada y está muy curioso, así que bueno, ahí... El rey, ya abdicado, le reconoció estando allí, viviendo en Yuste. No sé, supongo que poco después de verlo y tal. Y luego su hermano, Felipe, no sé si decirle que le adoptó, pero realmente sí que, no sé si esa es la palabra, pero bueno, le reconoció de alguna manera, ¿no? Le trató muy bien y le otorgó grandes cargos. Y fue un hombre de los más importantes de su tiempo, uno de los militares también más importantes de su tiempo. Sí, a mí me fascinan todas estas historias. Bueno, volviendo a la plaza, solo una cosa más. La altura a la que se encuentra se debe a que está construida sobre unas grandes rocas, porque es un poco extraña cuando llegas. Y luego es verdad, unas grandes rocas de las que emanaba una fuente del año 1891. Ahí se apoya actualmente una fuente muy antigua. Y bueno, la han rehabilitado para que allí se puedan hacer pues conciertos, obras de teatro. Es pequeñita, pero han hecho una especie de grada para que se pueda aprovechar y la pueda aprovechar todo el mundo, pues, lo cual está muy bien. Seguro que está muy bien. Por último, telegráficamente ya, dime, ¿cómo se come por allí? Nos podemos poner como Carlos I,
Sí. a comer mucha carne, muy famosa la carne de matanza, el morcón, que es un embutido, no sé si conoces, de carne de cerdo, que es un poco similar al chorizo, pero una tripa más gorda, la caldereta extremeña de lechal, riquísima, la tapa en Guadalupe por antonomasia, por ejemplo, es la morcilla, la ponen allí en muchos bares, en las terrazas, sobre todo la picante, el pimentón de la Vera, nos tenemos que llevar para casa un poquito de pimentón, mucho dulce elaborado con castaña. Tenemos que pensar que la castaña era un elemento fundamental en la gastronomía española, sobre todo antes de, fíjate, de la llegada a América, porque no había efectivamente ahí la patata. Y el rinran, que es un plato veraniego, es una especie de ensalada con productos de la huerta ahí para el verano, con tomates, cebolla, pimiento, pepino, en fin, una maravilla, una maravilla. Hambre no vamos a pasar. Pues eso, nos vamos a poner como el mismísimo Carlos I, sin ataque de gota si es posible, pero nos quedamos justo antes. Carmelo, y para empezar me tienes que explicar qué es eso de Gran Ruta Suiza, ese nombre. Pues mira, es un viaje que han creado, ¿no? Por así decirlo, que se ha diseñado hoy en día y se ha diseñado para recorrer buena parte de ese país y hacerlo de una forma, o casi diría que de la mejor forma posible. Es un recorrido circular, que se adapta un poco a la forma que tiene Suiza, si en este momento tenéis el mapa en la cabeza. Tiene 1.643 kilómetros, me ha hecho gracia el 43, pues 1.643 kilómetros, y se ha diseñado siguiendo carreteras que son o especialmente bonitas o atraviesan paisajes especialmente bonitos o más espectaculares o que tienen vistas más impresionantes. Es decir, no vas por autovías, no vas por tal, sino que se va pasando pues de carreteras pequeñas a carreteras pequeñas y todo visualmente espectacular. La verdad es que a mí eso es lo que más me gustó. Tiene 8 etapas, tiene 46 lugares destacados, pasa por 22 lagos, que es que a mí los lagos en Suiza me vuelve loco. Sube y baja, obviamente, 5 puertos de montaña alpino y recorre 13 sitios que son patrimonio mundial. Fíjate tú, que es una cosa bastante espectacular. Estás dando números, estás poniendo dimensión un poco a la imagen se haga una idea de la Gran Ruta Suiza. Pero imagino que también no solo hay naturaleza, todos estos paisajes, sino que también pasará por principales ciudades del país. Pues pasa prácticamente por todas, por Basilea, por Neuchâtel, Lausana, Ginebra, Berna, Zúrich, es decir, casi todas las ciudades importantes del país pasa. En alguna de ellas también, una de las cosas que tiene la Gran Ruta Suiza es que ponen como unos cartelones así como muy llamativos visualmente que tú te puedes poner como dentro del cartel para hacerse la gente el selfie, ¿no? Y puedes hacer así, ir coleccionando las fotos de los distintos lugares. Y de hecho, en alguna de estas ciudades, yo recuerdo, por ejemplo, digo recuerdo y la verdad es que no me acuerdo ahora si era en Basilea sí, creo que era en Basilea, pero no estoy seguro al 100%, así que puede que no, pero había un sitio así como con vistas estupendas y allí estaba el cartel que podías subir hasta ahí arriba y tal. Sin embargo, a pesar de que efectivamente la ruta pasa por todas estas ciudades y eso también a lo mejor lo hace práctico a la hora de, por ejemplo, encontrar sitios para dormir y tal, también te diría que a mí me gusta más el hecho de cómo va pasando por zonas que son menos conocidas, vas pasando por muchos pequeños pueblos que la verdad es que si no fueses por allí pues no los conocerías, porque están fuera de, digamos, lo que es el recorrido viajero habitual y te pillan a tras manos. Es decir, normalmente si tú vas, yo qué sé, pues eso, de Berna a Basilea, pues vas por la carretera principal y estas cosas se te quedan fuera. Así que es una forma, y es una de las cosas que más interesantes me parece, es una forma de conocer una cara del país que realmente no está dentro de los circuitos más habituales. Es que eso está muy bien, porque a mí me ha pasado precisamente eso muchas veces, de prefiero ir de este sitio a otro, pero que no sea por la típica autovía. Quiero conocer un poquito más la esencia de este país, de esta región. Claro, poder pararte. Y claro, el GPS es que siempre te va a intentar llevar por lo más rápido, por lo más corto, y no hay esa opción. Así que exista una ruta ya creada con ese objetivo, pues está muy bien. Es verdad que hemos ganado mucho en comodidad, pero hemos perdido ese detalle de ir eligiendo tú un poco la ruta, ¿no? Te dejas llevar y no te pierdes, que eso está muy bien. A mí me pasaba con mis amigas en la Ruta 66, que no queríamos ir por las carreterillas, hombre, la parte de la Ruta 66, pero luego por esa zona de Estados Unidos, por esos estados, y nos costaba realmente. Pero bueno, imagino que todo esto, de esta ruta, de todos estos datos y estas curiosidades ya que nos has contado así como en general,
habrá encerrado otras cosas más concretas que te habrán encantado. ¿Cuál es la que más te gustó? Bueno, a mí yo creo que, bueno, sabes que me encanta conducir y me encanta conducir fuera de España porque es una forma muy buena de conocer, ¿no? Lo he vivido y te he visto y sé que disfrutas mucho. Así que esa mezcla de moverte tu propio coche, luego las carreteras que realmente son muy bonitas y muchas de ellas son muy divertidas de conducir, ¿no? Sobre todo cuando vas sin prisa, es decir, no tienes una hora de llegada. Es una ruta para hacerla relajado. Eso yo siempre lo recomiendo porque puedes ir, pues eso, disfrutando de la carretera, del paisaje. Y luego, hombre, es que esto te da acceso a muchos paisajes y el paisaje en Suiza pues es realmente impresionante. Es decir, al final la naturaleza, cómo se mezcla las partes de más montaña, las partes de menos montaña, a mí, bueno, me parece que es una auténtica maravilla. Y claro, y además ir así, como vas con tu coche, pues realmente te llegas ahí a la cima del puertecito y dices, pues nada, aquí hay un hueco, me paro y me hago mi foto y respiro el aire y en fin, es otra cosa. Sí, ya me está relajando solo pensarlo, o sea que imagínate. Pero claro, la teoría está muy bien, Carmelo, pero me estás hablando de 1.643 kilómetros y en los que ibas muy tranquilo disfrutando. ¿Cuánto tiempo nos recomiendas para disfrutar bien esta ruta? A ver, yo creo que toda la ruta necesitaría bastante tiempo. Yo creo que para hacerla como Dios manda, menos de 10 días no tiene mucho sentido porque le tienes que dar una vuelta al formato que no es lo que requiere. Pero lo que tiene de bueno es que tú puedes elegir algunas de estas etapas y hacer una de estas etapas. Incluso puedes, digamos, saltarte alguna etapa, es decir, hacer la primera y luego dar un rodeo pequeño o incluso acortar, mejor dicho, sería coger un atajo y hacer la tercera y la cuarta, ¿no? Entonces, eso te permite simplemente hacer un trozo, a llevarte una idea de cómo es el sitio, de cómo es el viaje, disfrutarlo mucho, sin tener que irte, pues eso, 10, 12 días, que hoy en día pues todos sabemos que esos viajes largos pues no son fáciles para todo el mundo y no siempre los puedes hacer, claro. Y por concretar un poco más, Carmelo, ¿qué etapas hiciste tú y por dónde pasaban? Pues mira, ¿cómo te fue? Hice una primera etapa entre Basilea y Neuchâtel, que son, por cierto, dos ciudades preciosas. Y es una zona que es muy bonita, aunque no, quizá a priori la gente no es, digamos, la zona más alpina, más espectacular de Suiza, pero la verdad es que es muy bonita. Recorriendo esta zona, pues hay pueblecitos deliciosos, preciosos, que si no es así no los conoces. Me recuerdo uno que se llama Saint-Ursanne, que era una villa completamente medieval y que estaba justo a un lado del río y tenía un puente también medieval, obviamente, para pasar, y era un marco de estos de fotografía precioso. Además, el día que estuve yo, que era un día entre semana, es que no había nadie. O sea, es que estabas tú y tres paisanos, la señora de la cafetería. Y la verdad es que viajar así por un sitio, digamos, sin esa presión turística, pues la verdad es que está muy bien. Además estás viendo cosas bonitas. Dicen, no es que no haya nadie porque no valga la pena. En ese mismo tramo hay una ciudad que a mí me gustó mucho, que es la Chaux-de-Fonds, una cosa así. Escrito Chaux-de-Fonds, para que la gente... Eso, más o menos. No sé. Vale, esta ciudad es conocida por dos cosas. Una de ellas es que allí nació Le Corbusier. Hombre... Que ya sabes que aquí somos muy fans de la arquitectura del siglo XX, de Le Corbusier. Hay alguna cosa, yo la verdad es que para eso sí que ya no tuve tiempo porque estaba un poco más complicado, pero en los alrededores hay algunas de las primeras obras de él como arquitecto, así que eso también es interesante. Pero la segunda cosa por la que es conocida es que esta es una de las partes de Suiza con mayor industria relojera, que también es un tema que a mí me gusta mucho, me hace mucha gracia y además, no sé, me parece muy interesante. Estas cosas de la industria, esta casi manual, pues siempre me parece muy chulo. Y allí, en la ciudad, hay un Museo Internacional de la Relojería que de verdad que es visita obligada. Y cuando digo que es visita obligada, digo no para alguien, como es mi caso, que le interesa ese mundo un poco, sino para cualquiera, porque realmente te va a gustar. Y luego recuerdo con mucho, no sé si llamarle cariño o admiración o cómo decirlo, cuando ya la carretera, la ruta llegaba a Neuchâtel, que estaba, digamos, como más alto y bajaba hacia la ciudad y hacia el lago, y ahí había una zona con unas vistas realmente preciosas y era una zona, bueno, con un encanto increíble. Oye, qué bonito. Yo juraría que me has contado alguna vez, Carmelo, en una de estas rutas que te llevó a algo muy suizo y que a mí me encanta, como es el queso Emmental. Sí, es que al final siempre acabamos hablando de la mesa y aquí también somos de Le Corbusier y del queso, de las dos cosas. Eso es. Bueno, pues efectivamente, en la etapa que está entre Berna y Lucerna, bueno, pues lo mismo, una
ración de paisajes fantásticos, de disfrutar por esas carreteras pequeñas, de subir puertos, de ver colinas, de ver paisajes, de pararme. Bueno, pues también había un sitio especial que es una quesería en la que se fabrica a la vista del público el queso Emmental. Es como una pequeña aldea suiza, realmente son como media docena de casas así en mitad de una colina allí sueltas. Y en el mismo sitio está el museo, hay un museo, hay una tienda, hay restaurante y hay una fábrica. Está todo el rato entrando y saliendo gente, grupos que van allí a ver la fabricación. Si tienes un poco lo hacen varias veces al día, ¿no? Entonces, si tienes un poco de suerte con las horas o te puedes esperar, claro, ves cómo lo fabrican en un proceso más o menos industrial. Es decir, como se hace hoy en día, digamos, el que te comes. Pero lo mejor, aparte de probar el queso en sí, que estaba riquísimo, es que en una de estas casas que había en esta pequeña aldea, era una casa como del siglo XVIII y estaba tal cual, como en el siglo XVIII, y preparaban el queso de la manera artesanal, es decir, y antiguo, es decir, con un fuego, con una olla enorme de encima del fuego y con un señor que iba ahí moviendo el queso. Y además yo me acuerdo que tenía ahí una gama de instrumentos raros que no sabías muy bien cuándo usaba uno y por qué, pero cada rato movía el queso con una cosa diferente. O sea, una cosa bastante curiosa. Y además que nosotros venimos de nuestros quesos, que si alguna vez hemos tenido la suerte de ver también cómo se curan, cómo se elaboran, pues oye, visitar también una fábrica de queso Emmental o un lugar así donde lo hacen artesanalmente es otra historia. A mí me gusta mucho, la verdad. Y luego el queso estaba riquísimo. Y bueno, pues tienes también, con la visita puedes probar distintos grados de maduración del queso y tal, y es un queso estupendo. Yo hice también otra etapa, en este caso entre Lucerna y Zúrich, y de ahí recuerdo dos pequeños tesoros, tampoco, como un poco la idea de todo esto, ¿no? Que no son demasiado conocidos, pero que estaban francamente bien. El primero de ellos es el castillo Hallwyl, o una cosa así, que me resultaba muy curioso porque fue la residencia de una familia de la nobleza suiza durante 8 siglos, que no es tan habitual que una misma familia conserve uno de estos sitios durante todo el tiempo. Se puede hacer una visita, está muy bien, pero fíjate que casi más que la visita así, bueno, más no, pero por lo menos lo mismo, me gustó muchísimo dónde estaba, porque estaba el castillo, que no era una cosa de estas descomunales, era un castillo grandecito, pero que decir, no era una cosa tremenda, pero estaba rodeado por un pequeño río, y este río daba así como un par de vueltecitas, se metía como en un pequeño bosque, y ahí estaba la gente, un mes de mayo con muy buen tiempo, bañándose en el río. Y esa parte, digamos, como más campestre ahí al lado del castillo, la verdad es que me pareció muy bonita. Y luego hay una ciudad que está ya cerca de Zúrich, de hecho estaba en el extremo sur del lago de Zúrich, que se llama Rapperswil-Jona, con guión entre medio, y era una ciudad también, de nuevo, preciosa, pequeñita, con un centro histórico muy pequeño, y en esta me gustó mucho que estaba obviamente al borde del lago y tenía como un puertecito deportivo, y todas las casas así antiguas, pintadas en distintas tonalidades de crema, se reflejaban en el agua, y recuerdo que eso fue además prácticamente lo último que vi en aquel viaje, porque yo creo que ya de ahí me fui al aeropuerto de Zúrich y fue como una despedida maravillosa. Dije, qué bonito es esto, qué maravilla de país, qué maravilla de pueblos y qué gozada poder verlos, pues eso, con este ritmo, esta cosa un poco diferente, un poco más tranquila. Oye, qué bonito, sí, me está llevando ahí esos lugares, este relato que nos estás haciendo. Oye, además de las etapas que has seguido, a lo mejor en otros viajes has seguido tramos de la Gran Ruta de los que te acuerdas especialmente. Pues sí que hay uno, porque además da la casualidad de que por allí he pasado 2 veces, ¿no? Y luego en viajes que no tenían nada que ver con la Gran Ruta suiza, pero que luego vi que efectivamente era parte de esta ruta suiza. Y es, digamos, antes de la ciudad de Interlaken, que como su propio nombre indica, está justo entre 2 lagos, no son de los más grandes, pero sí que, bueno, claro, la ubicación es muy especial, y desde Interlaken se da acceso a una parte de los Alpes, donde está Jungfraujoch y tal, que es bastante interesante, que es muy bonita, muy espectacular de ver. Pero en uno de estos lagos, el que está antes de llegar a Interlaken, que es el lago Thun, vas prácticamente, para llegar a Interlaken, recorres toda la costa de este lago. Yo, de hecho, lo he hecho en tren una vez y en coche otra vez. O sea, y van paralelas la carretera y la vía. Y es uno de los paisajes con más encanto
que he visto yo de Suiza. No es a lo mejor espectacular como las grandes cumbres alpinas, pero eso eran, además los dos sitios las dos veces, me hizo buen tiempo y había una luz, una cosa especial, las montañas de fondo, los barquitos que iban pasando por el lago, y realmente recuerdo ese rincón como uno de los sitios pues, con más encanto, con más belleza, aunque a lo mejor no sea la belleza esa de las supermontañas de Suiza. Y me parece pues un buen ejemplo de muchas de las cosas que se van viendo en esta ruta y que vas descubriendo muchas veces casi por azar, porque realmente estás llegando a otro sitio, estás llegando a una ciudad o estás pasando hacia las montañas y pues yo creo que eso es el resumen de lo que es la Gran Ruta Suiza. Vas encontrándote con sorpresas poco a poco. Y seguramente la llamaron Gran Ruta porque hoy estamos hablando de más de 1.600 kilómetros, pero me encanta también esa contraposición de hablar de Gran Ruta porque ya desde luego escuchándote se ve que es una gran ruta de donde vamos a encontrar grandes cosas anónimas en muchos casos que mucha gente no conoce, que no hay grandes nombres de monumentos o de pueblos que la gente reconozca al instante, pero que sin embargo vamos a encontrar ahí pues una parte de la Suiza auténtica seguramente y de sus tradiciones y de su historia. Y del queso, por ejemplo. Claro. Es que lo tiene todo esta ruta. Lo tiene todo. Keilu, antes de despedir el programa de hoy, quiero que me hables de un hotel en el que has estado no hace mucho y que quieres recomendarme a mí y a todos nuestros billones de oyentes. Pues con la precisión de un reloj suizo quiero llevaros en este caso a una ruta que está ya muy cerquita, la ruta del vino Cigales, porque cuando estuve recorriéndola, os recuerdo que pasa por Valladolid, también un poquito de Palencia en algún punto, pero concretamente la provincia de Valladolid me alojé en un lugar maravilloso, en un antiguo palacio del siglo XIII que se llama Concejo Hospedería y está en un pueblo que se llama Valoria la Buena, que forma parte de esa ruta del vino Cigales. ¿Qué quiere decir esto? Valoria la Buena. ¿Habrá Valoria la Mala? Esa es mi pregunta. Ahí lo dejo porque la verdad es que no lo sé. Pero bueno, me encantó este lugar por todo lo que involucrado que está en la ruta del vino Cigales, porque si queremos hacer una escapada esta de desconexión, de disfrutar sobre todo de estos rosados, de estos claretes, y de la otra gama, de toda la gama de vinos que hay en Cigales, pues está muy bien porque por un lado es un pueblito muy pequeño, castellano, típico, con muchísima historia con estos palacetes que se han conservado también pues gracias a que siguen en uso y hoy se puede uno alojar en ellos. Es decir, que estamos hablando de puntos de modernidad con puntos de tradición que además se reflejan muy bien también en la restauración, porque en este Concejo Hospedería también tienen un restaurante muy famoso, va mucha gente también de Valladolid capital a comer, se hacen bodas allí. Y mantiene muchísimo la gastronomía tradicional de la zona y sobre todo el papel de la importancia del vino. El vino como ingrediente, no solo como acompañamiento en una copa para maridar, sino también está muy presente en su menú. Y a mí me encantó lo de alojarme en esas habitaciones de yo no sé cuántos metros de altura, de piedra, con esa cama pegada a esos grandes muros históricos donde has alojado pues gente de la nobleza. Te dan una llave de estas gigantes para entrar, que me costó sobre todo, la verdad, funcionar con ella correctamente porque en serio que tenía un sistema de hierro, la puerta para trancar la puerta bastante particular que yo desconocía. Seguramente se me podría aparecer un fantasma de hace siglos y me diría, ¿pero qué haces, hija mía? Pero bueno, la comodidad de hoy en día, respetando toda esa arquitectura popular con todos esos salones llenos de tapices. Me encantó asomarme, yo estaba en una de las suites mayores, entonces me podía asomar por un balcón como a la calle real del pueblo. Y desde ahí pues pensar en todas esas cosas, en un pueblo donde no se oye absolutamente nada, es un remanso de paz, poderte hacer una excursión a las viñas, donde celebran un mogollón de cosas, hacen muchos conciertos de jazz, muchas actividades culturales, de estas zonas rurales donde han llegado empresarios con visión y han activado pues pueblos que seguramente estaban un poco muertos, sinceramente, ¿no? Suena fantástico. Lo recomiendo muchísimo, Valoria la Buena, Concejo Hospedería y que os vayáis ahí a tomar un vino, pues me encantó. Espabilaros, ahora que ya está empezando la primavera, ya sabéis un sitio perfecto para conocer esa ruta del vino de Cigales, y si no para conocer nada, pues para estar allí 2 o 3 días tumbado a la Bartola disfrutando, oye, que eso también está bien de vez en cuando. Eso, y si lo hacéis, pues reproducís de nuevo nuestro podcast, que ya sabéis que
La semana que viene tendremos un nuevo episodio, pero el de hoy ya llega a su fin. Efectivamente, hoy terminamos dentro de 7 días más y mientras tanto acordaros de ponernos buena nota en todas las aplicaciones en las que nos escuchéis, que eso está muy bien, siempre nos ayuda. Pensáis que no, pero de verdad sí, que eso siempre nos ayuda. 5 estrellas, el algoritmo creo que nos favorece, Carmelo. Si nos ponen 4,5 dicen que cuidado. Así que sí, tenéis que poner ya por pedir, por favor, tenéis que poner 5 5 estrellas, porque además, ¿qué más os da vosotros? ¿Qué más os da? Eso es. 5. Y nada, Kelu, nos vemos en 7 días. En 7 días más. El placer de viajar con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify. ¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva y hasta 8 años de garantía al Urker solo hasta el 15 de marzo. Consulta condiciones en peugeot.es. Peugeot.